One Piece, sin lugar a dudas, es uno de los mangas que más misterio contiene. Y después de más de 1000 capítulos, aún faltan muchísimas cosas por resolver. Parece que Oda te da una respuesta a uno y de pronto surgen 100 preguntas y te quedas con cara de ¿pero qué ha pasado aquí? Y en este video quiero hablaros de algunos de estos misterios de One Piece. Número 1, empezamos con uno muy reconocido por la comunidad. Y por supuesto hablo del supuesto cuerpo extraño de Marshall D. Teach. ¿Y por qué extraño? Porque a lo largo de One Piece se han soltado datos por aquí y por allá, pero nada en concreto sobre este. Barba Negra es sin duda uno de los personajes más misteriosos de One Piece y considerado uno de los piratas más temidos. Y tiene algo que nunca se ha visto en la historia de la propia serie, y es que ha ingerido más de una fruta del diablo, una hazaña que solo él ha logrado, ya que supuestamente otros que han intentado hacer esto han fallado en el intento, dando lugar a su muerte. Sin lugar a duda, esto es uno de los mayores misterios de la serie, y todos nos hemos preguntado cómo es esto posible dentro de One Piece. Personajes como Marco Phoenix han dado a entender que Teach tiene un cuerpo antinatural, pero no han dicho mucho más. Y ya están los propios fans que teorizamos que puede ser gracias a su fruta. Y esta es una de las razones por las que quizás Teach la buscaba tanto. Pero al final son conjeturas, nada en concreto. El cuerpo de Teach, todo lo relacionado con Teach, ya es un misterio en sí. 2. El sombrero de paja gigante de Mary Joyce. Según Doflamingo, un tesoro capaz de sacudir al mundo en su esencia reside en Mary Joyce. En el capítulo 906, justo después de hablar de ello, se mostró a una figura misteriosa, ahora identificada como In, mirando un sombrero de paja gigante. Y claro, enseguida esto dio a hablar por todo el fandom y se empezó a llenar de teorías desde que perteneció a Joy Boy o que está relacionado de alguna manera con el arma ancestral Urano, que es una especie de llave para desbloquear el arma, muchas cosas. Sin lugar a dudas, este sombrero ha llamado la atención de todos, y más cuando está Insama presente. Y veremos qué misterio de verdad aguarda. Número 3. Las frutas del diablo. ¿De dónde vienen las Akuma no Mi? Otro misterio que surge desde el principio de la historia es el origen de las frutas del diablo. Una de las cosas más atractivas que ofrece One Piece son las frutas del diablo. Estas particulares frutas tienen la capacidad de dotarte de increíbles poderes luego de consumirlas. Sin embargo, dependiendo del tipo de fruta, tu destino puede ser favorecedor o desalentador. Hoy por hoy tenemos algún contexto sobre ellas, pero el origen de estos frutos sigue siendo desconocido. Sabemos que es posible simular sus poderes artificialmente, aunque los resultados no son comparables a una original. También descubrimos que cuando un usuario muere, la Akuma no Mi vuelve a nacer en otro lugar. Incluso es posible engañar a este proceso y capturar, comillas, la reencarnación de una Akuma no Mi con una fruta normal. Número 4. Un clásico, pero hay que mencionarlo. Los acontecimientos del siglo vacío. El siglo vacío fueron 100 años desconocidos para el mundo entre los años 800 y 900, mucho antes de los acontecimientos actuales que vive One Piece. Ahora bien, el gran misterio radica en qué ocurrió durante ese lapso de tiempo. La historia del siglo vacío se mencionó por primera vez en Skypiea. No existen registros oficiales sobre esta época y su estudio está prohibido. Lo único que puede revelar lo que ocurrió en ese pasado son los poneglyphs. Comprender esta historia es uno de los mayores tabúes en el mundo de One Piece, hasta el punto que el gobierno mundial destruyó Hara por ello. Sin embargo, sabemos algunas cosas sobre ese periodo. El gobierno mundial nace después del siglo vacío, cuando 20 nobles destronaron a un gran y peligroso reinado de la época. El pueblo que escribió los poneglyphs fue la familia Kozuki de Wano, y el país ha permanecido cerrado al mundo desde entonces. Pia, Haya, las almas ancestrales e incluso la luna están relacionadas con este misterio. Y hay algunas personas que ya conocen este misterio. Ejemplo, Goldie Roger lo desentrañó y confió la historia a Barba Blanca. Por último, Toki, la madre de Momo, nació en el siglo vacío y viajó en el tiempo hasta la historia actual con su Akuma no Mi. Pero claro, padre está dead, Roger está dead, Toki está dead. Vamos, que el misterio sigue siendo
un misterio. Número 5. ¿Qué es el One Piece? Por supuesto, la pregunta que nos hemos hecho desde el principio de la historia. ¿Qué es el maldito One Piece? El One Piece es presentado desde los inicios de la serie como el gran tesoro del que muchos hablan, pero muy pocos saben de qué trata. A medida que nos acercamos al final de One Piece, deberíamos tener alguna pista sobre qué es este tesoro, pero no es así. Cada dato que se introduce en la serie solo aumenta la confusión y el misterio sobre este, dando lugar a múltiples teorías de los fans. Al menos sabemos que una parte de One Piece es algo dejado por Joy Boy en Law Tale. Y por la risa de Roger que descubrió esto, debe ser algo bastante divertido. Pero quién sabe, el propio Roger se ríe, pero también sabe que no era el hombre que Joy Boy estaba esperando. Número 6. Florian Triangle. Existe un tramo misterioso dentro de One Piece conocido como el Triángulo de Florian o Triangle Florian, como queréis decirle. El mismo se debe cruzar desde Water 7 a la isla Yojin. Sin embargo, de acuerdo con Kokoro, muchos barcos y comerciantes se pierden misteriosamente todos los años. Algunas veces aparecen sin nadie a bordo. Debido a este misterio, también se dice que hay muchos barcos fantasmas llenos de muertos navegando a través del mar. Durante la saga de Thriller Bark, los sombreros de paja fueron al triángulo en su camino a la isla Yojin, descubriendo que Gecko Moria lo estaba usando para atrapar a sus víctimas para después usarla. Aunque las desapariciones en el triángulo pueden ser atribuidas al plan de Moria, las misteriosas desapariciones de barcos han pasado durante mucho tiempo antes de que llegara Moria. Este misterio es confirmado por una terrible y desconocida entidad más grande que el Thriller Bark. Fue apenas visto por la capitana Lola a través de la niebla. Son tan grandes que empequeñecen completamente al Thriller Bark, el barco pirata más grande del mundo en tamaño. Por lo que sin lugar a dudas son las criaturas más grandes que han aparecido en la serie hasta el momento. Incluso más que Zunisha. Aunque esto de que es más grande que Zunisha, pues la verdad no es algo que yo te pueda comprobar al 100%. Si alguien lo sabe, me lo agradecería que me lo dijera en comentarios. Número 7. Las armas ancestrales. Otro secreto del siglo vacío son las armas ancestrales, que quizás ni siquiera sean armas en sí mismas. La primera vez que oímos hablar de ellas es a través de Crocodile, que pone a la bata patas arriba para encontrar el poneglyph que le lleve a Plutón. Más tarde descubrimos que Tom el carpintero tenía planos para construir el arma, que fueron pasados a Farranki, quien durante el arco de Enies Lobby los quemó, pero están aquí adentro, en su cerebro. El otro arma que conocemos es Poseidón, que durante el arco de la isla Yojin descubrimos que es un poder transmitido entre las sirenas del linaje real. Sabemos por ahora que la habilidad de estas sirenas les permite controlar a los reyes del mar, algo realmente loco. En la época de One Piece, quien sostiene Poseidón es Shirahoshi, que aún no ha desarrollado plenamente este poder. Por último, sobre la tercera arma, solo conocemos su nombre, Urano. Se dice que estas armas fueron construidas durante el siglo vacío y que pueden haber sido utilizadas por el gobierno mundial o en contra de ellos, pero al final siguen siendo un total misterio que sí poco a poco hemos visto que se está revelando. ¿Cómo destruirá Luffy la isla Gyojin? A lo largo de los años los fans han creado muchas teorías sobre esto, pero ¿qué sabemos exactamente? Cuando Madame Charlie ve el futuro de la isla Gyojin, descubre que un hombre con sombrero de paja destruirá el reino de Ryugu. Se dice que Charlie nunca falló en una predicción y que había abandonado su carrera de adivina hasta que percibió algo en Luffy que la hizo volver a utilizar sus poderes. Después de los acontecimientos con Jody, Charlie rompe su bola de cristal, intenta confiar en la tripulación y desea que lo que vio esté mal. Pero ella, por supuesto, nunca ha fallado una predicción. Como dije al principio, hay muchas teorías sobre esto y los fans pensamos que esto es un mal necesario para que se dé un bien mayor. Y número 9, para finalizar el video, tenemos que hablar de, por supuesto, Imu. ¿Desde cuándo Imu es el rey del mundo? Hay muchos misterios sobre este posible villano final. Durante el leveling conocemos el que podría ser uno de los mayores enemigos de One Piece, Im, que gobierna el mundo en secreto. Todavía no sabemos casi nada de esta figura, aparte de que el Gorosei se arrodilla ante él y que se sienta en el trono vacío, una
una escena que para un fan de One Piece es histórica. La información de la que disponemos es que parece ser la máxima figura del gobierno mundial, quien tiene conexiones con el siglo vacío, que guarda un sombrero gigante en su castillo, como hablamos anteriormente en uno de los misterios, que su existencia es un secreto incluso para los reyes del mundo y que ahora va detrás de Vivi y los sombreros de paja. Y recientemente confirmamos que el tipo conoció a Joy Boy, por si alguien dudaba de esto. Y bueno, nakamas, como habéis visto, estos son algunos de los misterios de One Piece. Hay otros que no hemos mencionado, pero sin lugar a dudas One Piece es una serie que te engancha. Los misterios es lo que hace a One Piece tan divertida de leer. Y ahora sí, hasta aquí el video.